Muy buenos días a todos los oyentes de Colmundo Radio a esta hora de la mañana, siendo las 7:04 AM. Les doy la bienvenida a todos. Un saludo muy especial a todos aquellos que nos están acompañando en esta mañana por nuestra plataforma, la página web de Colmundo Radio. Igualmente a quienes nos están escuchando en este momento por el Facebook de Colmundo Radio y por supuesto los que nos escuchan cada semana e inclusive día a día por las ondas hercianas de Colmundo Radio aquí en Colombia y sus diferentes estaciones, inclusive aquellas emisoras que también son aliadas y que transmiten este programa cada domingo de Amanecer con Dios Dominical. Un saludo muy especial, por supuesto, a Jaimito Dueñas, Claudita, a quien acabamos de escuchar, a sus tres preciosas hijas, muy agradecido con Dios por sus vidas. Estamos todos unidos en oración por Jaime, pues ya sabemos que está ahí en Ocaña, está tranquilo. Un saludo a Jaime si es que nos está escuchando a esta hora de la mañana y que el reporte médico es que ha venido mejorando y de esto se trata, que vaya mejorando levemente. Sin embargo, pues continuamos aquí en oración y al finalizar este tema vamos a tener un tiempo de oración, por supuesto, como siempre se hace aquí en este programa, y estemos orando también concretamente por Jaime y también por todos aquellos enfermos que tenemos, por los cuales tenemos que interceder. Tenemos que orar a nuestro Dios alrededor del mundo. Oraremos al Dios poderoso, al Dios misericordioso. Pensando en grande, no olvidemos que estamos moviendo este hashtag, pensar o pensando en grande. Estoy seguro que usted se enfrenta a unas montañas impresionantes que tiene por delante. La pregunta es, ¿cómo superarlas? Esta ilustración inusual que dio Jesús se centra en el uso de nuestra fe. El Señor empleó este término de las montañas. Lo expresó concretamente un par de veces. Una vez cuando los apóstoles no pudieron con un demonio, el cual estaba allí, estaba oprimiendo al hijo de un hombre. Este es el lugar también donde el Señor habla acerca de la semilla de mostaza, refiriéndose por supuesto a la fe. La fe como un grano, o mejor, como la semilla de mostaza. Así nuestra fe fuera pequeña, como una semilla de mostaza. Y luego otra vez lo mencionó el Señor, refiriéndonos a la higuera. En ambas ocasiones el énfasis no estaba en la cantidad o el volumen de la fe, sino que estaba en la calidad de la fe, como aquella fe que el Señor nos hablaba de la semilla de mostaza. Y la expectativa de que reconoceríamos que Él nos había preparado y que usaríamos nuestra fe. Entonces vamos a ver en esta mañana muy brevemente 3 puntos importantes que tienen que ver pensar en grande. ¿Cómo lograr un objetivo? Vamos a usar una sigla, la sigla I, C, T. 3 letras, la I, la C y la T. En total, ICT. Cada una de ellas emplea pues un paso específico, tiene que ver con un punto muy concreto. En primer lugar, inicie usando lo que tiene. Inicie con ello, como por ejemplo Moisés. Recordemos que cuando Dios envía a Moisés a la tierra de Egipto que vaya y le hable a Faraón, pues inicialmente Dios le habla a Moisés. ¿Y qué es lo que le dice? Hay un pasaje que está ahí en Éxodo 4. Jesús le dice a Moisés, o mejor, Dios le dice a Moisés, dice Jehová, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y Moisés respondió, una vara. Eso es lo que yo tengo en la mano. ¿Qué es lo que usted tiene ahí en la mano? Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que usted tiene? Y Moisés tiene una vara. ¿Cuál es la vara a la cual Dios le ha dado? Y ahí vemos entonces algo importante. Recursos. ¿Cuál es el recurso? Inicie usando lo que tiene. ¿Cuáles son los recursos que usted tiene ahí en su mano? Pero algo muy importante, la obediencia. El Señor ahí le dice que haga algo y efectivamente lo hace Moisés. No solamente en ese momento, sino que lo haría también a lo largo de todo el tiempo en el cual estuvo allí lidiando con Faraón, hasta que al fin decidió dejar ir al pueblo de Dios y lo decidió liberar. Pero lo haría durante los siguientes 40 años también. ¿Qué recursos son los que tienes? ¿Cuál es la vara? ¿Cuál es la vara que usted tiene en su mano? Pero algo muy importante, de acuerdo al recurso al cual usted tiene, ahora siga la instrucción dada por Dios por medio de su palabra. Tiene que ver con la obediencia. No olvidemos, inicie usando lo que tiene. Hay una historia
que relata el Antiguo Testamento en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17. Es la historia de un varón de Dios, de un profeta llamado Elías, y una mujer, la cual conocemos como la viuda de Sarepta. Y vemos ahí que esta mujer estaba pues en una situación de absoluta, pero absoluta pobreza. Incluso en algunos países lo podrían llamar pues en una situación de miseria, usando unos índices los cuales se utilizan lamentablemente para categorizar a personas que están pues de acuerdo a la necesidad, pues las van ubicando. Y pues no tenía absolutamente nada. ¿Y qué es entonces lo que le dice aquel varón Elías a la viuda de Sarepta? Este relato está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17. El versículo 12 concretamente, ella le dice, es que no tengo nada. En el versículo 12 de ese capítulo 17. Nada tengo. No tengo pan cocido. Solamente tengo, ¿qué tengo? Dice solamente, primero, un puñado de harina. Segundo, un poco de aceite. Tercero, 2 leños. Bueno, se fue a buscar un par de leños, pero no tenía nada más. Solo tengo un poco de harina, muy poco, un puñado, un poco de aceite, es todo lo que me resta. Vamos a preparar algo ahí con mi hijo y ya nos vamos a echar a morir. Pero eso era lo que tenía. Usted a lo mejor tiene tan solo un puño de harina y tiene tan solo un poco de aceite, pero Dios obra el milagro. Y obró ese milagro, dice la palabra de Dios. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, dice así, conforme a la palabra que Dios ha dicho por Elías. La harina no escasea y el aceite no mengua. ¿Qué es lo que tiene en su mano usted? ¿Cuáles son los recursos? O sea, inicie usted con lo que tiene. ¿Cuáles son las habilidades que tiene? ¿Cuáles son aquellos talentos que Dios le ha dado? ¿Cuáles son aquellos recursos? Dices que yo no tengo recursos, solamente tengo pues un puñado de harina. Solamente tengo un poco de aceite, solamente tengo esta vara, no tengo nada más. Pero precisamente eso es lo que Dios emplea, eso es lo que Dios usa. Lo encontramos también en el relato de David. Ustedes recuerdan a David en la historia con Goliat, que me aparece ahí registrado en 1 Samuel 17. ¿Qué es lo que él tenía en su mano? El caso de David es un caso en el cual vamos a ver pues, los 3 pasos inclusive, no solamente este caso en particular, sino que vamos a ver los 3 casos específicos, o sea, las 3 letras, la I, la C y la T. Y aquí encontramos entonces, en 1 Samuel 17, ¿qué es lo que él tenía para enfrentar al gigante Goliat? Una montaña, ¿y qué montaña que tenía? Una montaña enorme, gigantesca, una montaña que maldecía, una montaña con una talla, pues, digamos, espectacularmente intimidante, totalmente armado. Una montaña que era invencible, infranqueable, pero él que era lo que tenía en su mano. Sobre él, inclusive el rey Saúl quiso poner su propia armadura, la armadura de Saúl, al igual que las armas de Saúl, las armas de cualquiera que estaba allí batallando. Pero ¿qué es lo que encontramos nosotros? Que él desechó de sí aquellas cosas. Y seguramente usted puede anhelar tener las armas que tienen otros, los recursos que tienen otros, pero ¿por qué no deseche de todo ello? ¿Qué es lo que usted tiene allí en su mano? Inicie con aquello lo cual usted tiene. ¿Qué tenía David? Concretamente me dice su palabra, que él tenía su cayado en su mano. Dice así el versículo 40, el versículo 10 del capítulo 17 de 1 Samuel. Segundo, 5 piedras lisas las cuales él escogió. Se fue al río y escogió 5 piedras lisas para ir al campo de batalla. Tercero, el saco pastoril, que era de él, y su honda, la cual era de él, la cual él tenía allí en su mano, la cual él venía usando. Dios a usted le está preguntando, como le pregunta a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu casa? Como le pregunta a Elías a aquella mujer, a la viuda de Sarepta. Algo muy específico que encontramos en la vida de nuestro Señor, la registramos en Juan capítulo 6. Ahí está la multiplicación de los panes y de los peces. Recordemos ahí, entonces, que había una gran multitud de 5,000 personas, dice 5,000 hombres, obviamente habían mujeres, también es posible que también tengamos niños, de manera que ahí tenemos una multitud enorme de personas, seguramente más de 10,000 personas en total. Esa es la multiplicación de los peces y los panes, delante de aquella multitud de 5,000 hombres de aquella época. Pero había un muchacho, me dice así la palabra de Dios, y este muchacho, ¿qué era lo que tenía? 5 panes de cebada y 2 pececillos.
Los discípulos dicen a Jesús, pero ¿qué es esto para tantos? Así dice, para tanta gente, ¿de qué sirve? Pero dice la palabra de Dios que tomó Jesús aquellos panes, dio gracias y los repartió entre los discípulos, y los discípulos que estaban allí, pues los repartió a todas aquellas personas que estaban recostadas. Los peces, pues de igual manera, y les dio cuanto querían, o sea, hasta saciarse, y mucho más de ello a toda aquella multitud. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué tenemos en este momento? No tenemos multitud de panes, no tenemos multitud pues de peces, no tenemos alimento que sobreabunde aquí. Tenemos tan solo un poco de ello. Pero miren cómo Dios lo hace. Inicie con eso. Miren que eso es lo que Jesús nos enseña. Pero aquí en este pasaje concreto, entregue sus panes y pececillos al Señor. O sea, que Jesús los tome. ¿Qué es lo que tiene usted en su mano? Bueno, entrégueselo a Jesús en este momento. Entréguele todo lo que usted tiene a Él. Dígale, Señor, esto te lo entrego, nada más para que tú hagas con ello lo que tú quieras, para que tú lo multipliques. Pero algo muy importante, dice que Jesús dio gracias. Pues a quién, a su Padre. Pero dele gracias a Dios por lo que tiene. Muchos entonces maldicen lo que tienen en la mano, o simplemente menosprecian o minimizan aquello que Dios ha puesto en sus manos. Y entonces dicen, pero es que tengo tan solo un puñado de harina, tan solo tengo un poco de aceite, tan solo yo tengo este cayado, podría decir David, sin embargo no lo dijo, tan solo tengo este saco pastoril, tan solo tengo esta onda. Y yo, ¿cómo voy a enfrentar a este gigantesco, pues, filisteo, esta gigantesca montaña? Pero no fue así en el caso de David, como tampoco lo fue en el caso de nuestro Señor, por supuesto que no. Pero entonces, también me dice la palabra de Dios que recogieron todo lo que sobró y que nada se perdió. Algo muy importante también encontramos aquí. Cuando el Señor le dice, aquí haciendo un pequeño paréntesis, nada pueden desperdiciar. Entrega sus panes y pececillos al Señor. Dele gracias a Dios, pero también algo importante, reparta lo que tiene, no lo que sobra. Mucha gente dice, no, es que yo comparto, yo reparto a otros lo que me sobra y no lo que tengo. Pues nunca le va a sobrar si usted actúa de esa manera. Hay que repartir a otros, hay que compartir a otros. Por eso dice, compartan, repartan lo que ustedes tienen en la mano. Esos pececillos, esos panes, repártanlas. Y ahí es donde vino la multiplicación, vino la provisión de Dios. Pero nada desperdicie, como dice así. Jesús les dice, para que no se pierda nada. Nada desperdicie, porque todo viene de Dios. El caso de Esther y Mardoqueo, ¿se acuerdan de aquel rey persa que iba a aniquilar el pueblo judío de la época? Ahí está en Esther 4. Ahí entonces, ¿cuáles eran los recursos? Esther era una mujer inteligente. Miren que ahí vemos entonces la inteligencia, la belleza, pero también encontramos en ella la audacia. Ella decía, si perezco, que perezca. Dijo así, ella, yo me voy a arriesgar, yo voy a hablar con el rey, voy a hacer esto. Bueno, ella, ¿qué fue lo que pidió? Pidió ayuda, dice así. Es más, ayunó, dijo, y ayunen ustedes por mí, háganlo en este momento. Y así fue lo que ocurrió. Y Dios dio gran liberación sobre el pueblo, pero el pueblo judío. Pero no solamente esto, sino que también Mardoqueo fue enaltecido, aquel siervo de Dios. En segundo lugar, la C, comience haciéndolo. En primer lugar, inicie. O sea, eso es lo importante, iniciar. ¿Iniciar con qué? Con lo que tiene. Y aquí podemos compartir muchos pasajes bíblicos que nos enseñan acerca de esto tan maravilloso. Pero igualmente, comience haciéndolo. La C, comience haciéndolo. ¿Se acuerdan de David? David, ¿qué le dice a su hijo Salomón frente al desafío de edificar la casa de Dios, la cual no podría hacer David, pero lo haría? Salomón le dice, levántate, manos a la obra, Jehová está contigo. Levántate, manos a la obra. Eso es lo que significa. Comienza haciéndolo. ¿Cómo? Manos a la obra. Hágalo ya. 1 Corintios 28, o de Crónicas, mejor, capítulo 28. ¿Qué le dice David a su hijo Salomón? Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Esfuérzate y hazla ahora. Entonces, claro, eso es lo que yo tengo. Mira, yo te he entregado todo. Encontramos que David hizo todos los preparativos para que su hijo entonces pudiera iniciar la obra. Claro, una vez David faltara, una vez David terminara su peregrinaje y Dios se lo llevara a él. Pero entonces lo dejó todo preparado. O sea, la I. Estamos viendo entonces, inicie con los recursos que tiene. Y todos los recursos Salomón los recibió David. Pero ahora, ¿qué tenía que hacer? En segundo lugar, tenía que hacerlo. Comenzar haciéndolo. Manos a la obra, le dice así.
hazla en este momento. En la toma de Jericó encontramos nosotros con Josué, igualmente, que él se fue para adelante. Dice Josué en el capítulo 6, que cuando el muro de la ciudad cayó, el pueblo, dice, el pueblo de Israel, dice, cada uno actuó derecho hacia adelante. Eso significa derecho hacia adelante. Pero nuevamente, algo fundamental, la obediencia. La toma de Jericó, yo la podría definir de una manera, o la titularía, derecho hacia adelante. Así me dice Josué capítulo 6, versículo 5, y aún el versículo 20. Y la tomaron, cada uno derecho hacia adelante. Es momento entonces, en segundo lugar, de hacer manos a la obra, de actuar. ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo este ejército, tengo tantos hombres, tengo esta planeación. Comenzaron a dar las 7 vueltas el último día, y ese día fue que actuaron de esa manera. El pueblo gritó a gran voz, después de oír el sonido de bocina, el muro de la ciudad comenzó a caer, y el pueblo subió, el pueblo de Dios subió hacia Jericó, y cada uno hacia adelante. Encontramos también entonces nosotros en la palabra de Dios, siempre hay que hacerlo, inclusive hacer aquello que es inusual. En Juan capítulo 9 vemos que Jesús sana a un ciego. ¿Y cómo lo hace? Dice así el versículo 6, que Jesús dice que escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó los lodos de los ojos del ciego. Algo bastante inusual. Pero ¿qué fue lo que ocurrió con este ciego? Dice así la palabra de Dios, que Jesús le dice, ve a lavarte al estanque Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo, totalmente sano. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Cree. Hay que creer y hacer lo que es inusual. Y en tantas ocasiones hay que actuar, hay que hacer, comenzar haciendo inclusive aquello que es inusual. Miren que Jesús aquí hizo algo inusual, algo literalmente nunca antes visto y seguramente nunca más se verá. Es que no se trata del método, tampoco. Se trata del creer, se trata nuevamente del obedecer. Déjese untar por Dios, déjese untar sus ojos por Dios, por el Señor. Que el Señor lo haga, que Él toque sus ojos, que Él unte sus ojos con lo que sea necesario. Y claro, hágalo, créale a Dios y vea aquello lo cual Dios quiere que usted vea, tenga aquella visión, sea visionario. Y en primer lugar, tenga visión clara, una visión clara de Dios en su vida. En el funeral de Lázaro, estamos en el funeral, literalmente empleo yo este término. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Que Jesús les dice a los discípulos, quiten la piedra. Y entonces, Señor, pero ¿cómo voy a quitar la piedra? Y ella, porque ya lleva 4 días allá adentro. Sin embargo, ahí nosotros encontramos eso, hay que hacerlo. Y quitó la piedra finalmente. Inclusive hay que actuar, así sea de manera inusual. Aquí era un aspecto desagradable. Dice, y de ya, inicie con los recursos que tiene. En segundo lugar, continúe haciendo las cosas, manos a la obra. Y en tercer lugar, termine, o sea, culmine la obra, ICT. Y termine la obra también, obviamente trabajando, pero esperando que también Dios actúe, esperando que también Dios responda. Recuerden esta historia de David, volviendo a la historia de David. Aquí en la historia de David nos dice la palabra de Dios en ese relato. ¿Recuerdan lo que él tenía? ¿Recuerdan los recursos que él tenía? Esa es la primera, la C. Recordemos, los recursos que él tenía. Él tenía, tenía su callado, tenía 5 piedras, tenía su saco pastoril y tenía su honda, y con eso se fue al campo de batalla. Pero no solamente hizo eso, sino que también dice, se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Entonces David comenzó a actuar, a hacer deprisa, corriendo. Y eso fue lo que hizo. Una vez que ya tenía el plan de trabajo, ¿qué tenía que hacer? Actuar. Pero además se dio prisa y corrió, dice así. Porque cuando el filisteo se levantó y se echó a andar para donde iba en dirección de David, pues David, ¿qué hizo? Corrió más rápido que él. Bueno, era de una talla más pequeña, era más liviano. Entonces obviamente corrió más que él. Llegó hasta el punto donde él sabía que podía tener una distancia a la cual él, David, sabía que él había seguramente ensayado, había practicado la onda, la distancia adecuada, ya conocía al gigante porque era inteligente. Ahí que encontramos nosotros en David. Llegó a la línea de batalla contra el filisteo, actuó en segundo lugar.
Y luego el que hace, luego mete su mano ahí en el saco pastoril, en el zurrón que tenía, saca una piedra, la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente, y quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra, cayó. Yo me imagino que hasta la tierra comenzó a temblar un poco de semejante mole, semejante montaña, semejante barrera que cayó. En segundo lugar, entonces, aquí vemos, David empleó el 100% de sus recursos para hacer y eventualmente terminar la obra. Empleó el 100% de los recursos que Dios le da, y eso fue todo lo que hizo aquel joven David. Y así fue como David venció al filisteo. Aquí la palabra me dice que luego no se quedó allí. En tercer lugar, ¿qué hizo? Terminó lo que tenía que hacer. ¿Y cómo lo acabó? Dice así concretamente que corrió David, se puso sobre el filisteo, después de que lo derribó con aquella piedra y con aquella onda, y con lo que él llevó a cabo. Dice, y él tomando la espada del mismo filisteo, del mismo gigante, la sacó ahí, la tomó y lo acabó de matar. En tercer lugar, termine de hacerlo, inicie, continúe y termine. Esto usted lo vemos en David. Él acabó, él terminó. No lo dio por hecho. Él no dio por hecho que el hecho que él tenía, pues aquella piedra clavada, incrustada, penetrada, obviamente ahí en la frente, pues él no dio por hecho que estaba ya todo listo. No lo dé por hecho, termine. Eso es algo lo cual mi padre me enseñó durante tantos años. Él se fue a la presencia de Dios, pues ya hace cerca de 18 años. Eso es algo lo cual nos ha enseñado, y solamente muchos de los que están aquí escuchando lo escucharon también o lo oyeron por parte de él. Muchos anhelan, por cierto, nos dice aquí, el no tener, como dice la palabra de Dios, el no tener espada. Porque dice que David venció al filisteo con onda, con piedra, lo hirió, lo mató sin tener espada en su mano. Muchos anhelan tener esa espada del gigantesco filisteo. No lo haga. No lo haga. ¿Qué es lo que usted tiene en su mano? No es que es lo que otros tienen en su mano. ¿Qué es lo que usted tiene allí en su mano? Y así encontrábamos tanto de la palabra de Dios. Aquí, ¿se acuerdan de aquella mujer con enfermedad de flujo de sangre? En Marcos 5, aquella mujer dice que ella sufría desde hace 12 años. ¿Y qué me dice? Que cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Ahí está, ella actuó en ese sentido y fue y pudo culminar aquello lo cual ella quería. Sabía que su enfermedad llegaría a un término. Allí finalizaría aquella enfermedad. Y así lo encontramos, tenemos tantas historias aquí en la palabra de Dios, los cuales nos habla acerca de ello. Entonces, inicie, continúe haciendo, manos a la obra. Y en tercer lugar, culmine, siempre, con todo, claro, empleando el 100% de los recursos que Dios le da. Pensando en grande. Pero para pensar en grande hay que actuar, como así nos dice la palabra de Dios. El caso de David, en el cual seguramente lo hemos abordado aquí con algún tipo de detalle, porque vemos que aquellos 3 puntos, que aquí vemos la I, el punto I, el punto C y el punto T, encontramos algo fundamental también, aquí, claro. Y así fue que comenzó con aquello lo cual tenía. Pero cuando David finalmente mata al gigante, ¿qué fue lo que ocurrió? El pueblo de Israel, los soldados, el ejército de Israel, que estaba atemorizado, que estaba arrinconado, que estaba temblando, que estaban totalmente, su corazón ya estaba desfalleciendo. El mismo Saúl, para comenzar, el rey, estaba así. Tomaron ánimo y entonces dijeron, ¿cómo así? Cayó el filisteo. David, ¿qué fue lo que causó? Causó un efecto espectacular hasta el punto que los soldados de Israel comenzaron y se fueron contra los soldados, contra el ejército de los filisteos, y estos huyeron y vencieron finalmente. Causó gran victoria, inyectó ánimo a ellos, logró algo grande, logró algo enorme. No solamente fue el haber vencido a una gran montaña, claro, por supuesto, eso fue el gran desafío. Ahí no culminó, sino que Dios dio gran victoria al pueblo de Israel sobre los filisteos. Eso es, piense en grande. Para ello, esta sigla, la I, la C y la T. Acerquémonos entonces en este momento al Dios grande,
Vamos a pensar, vamos a poner todo nuestro ser en torno a nuestro Señor, aquel Dios que es grande, que nos lleva a pensar en grande. Ahora, Señor de Dios, nos acercamos a ti en esta mañana con un corazón lleno, un corazón pleno, dándote gracias, oh Dios. Gracias, Señor, porque nos das otro día, porque el mañana no es un atributo del hombre, esto viene solamente de ti, es un regalo que viene de ti, Señor. Gracias, oh Dios, porque hoy me permites no solamente respirar aquel aire que tú creas, que tú me has dado, que tú me regalas día a día, sino que me permites levantar, oh Dios, mi semblante, levantar mi corazón, levantar todo mi ser delante de ti. Y lo inicio en gratitud a ti, como todos los días he de hacer. Y lo inicio, Señor, dando gracias a aquel Dios que es misericordioso siempre conmigo, a aquel Dios que actúa de manera poderosa. Y hoy pienso en el Dios misericordioso, hoy pienso en aquel Dios que es grande. Señor y Dios, ahora, dígale a Dios: Señor, a ti te entrego lo que yo tengo en mi mano. ¿Qué es lo que tienes ahí en tu mano? Entrégale a Dios su vara, entrégale aquel puñado de harina, entrégale a Dios aquel poco aceite que puede tener en aquella tinaja. ¿Qué es lo que usted tiene en su mano? Usted tiene seguramente con usted un pequeño zurrón, tiene por ahí un saco pastoril, tiene unas piedras las cuales ha escogido, las cuales usted allí ha tomado, ha trabajado con ello, tiene una onda en su mano. Eso es una habilidad, la onda. Sí, bueno, es una herramienta que le va generando una habilidad, un talento el cual usted pueda tener. ¿Qué es lo que usted tiene en este momento allí? ¿Qué es lo que tiene? ¿Dónde es que Dios lo ha puesto? ¿Qué contactos puede tener? Como el caso, por ejemplo, de la reina Esther. Ahí dígale al Señor: Señor, aquí estoy, solamente tengo estos panes, estos pececillos, tengo 5 panes, 2 pececillos, pero es tanto lo que tengo que llenar, son tantas las necesidades que tengo que llenar. ¿Cómo podrá hacer esto posible? Como preguntaba aquel discípulo del Señor. Pero Señor, yo te lo entrego a ti. Entrégale a Dios usted lo que usted tiene. Entrégale a Dios lo que Dios ha puesto en su mano, entrégale sus habilidades, entrégale sus talentos. Entréguele a Dios en este momento. No mire la espada de otros, no lo haga. Lo que otros puedan eventualmente tener, dígale al Señor: en este momento te lo entrego a ti. Te entrego a ti, Señor, Dios, mis pececillos, mis panes. Pero dele gracias a Dios, como lo hizo Jesús. Es más, dice que Él bendijo aquello lo cual Él tiene en su mano. Bendiga y yo te doy gracias porque esto es bueno, aquello que tengo en mi mano. Dios, bendigo tu nombre, Señor. Y te doy gracias. Eleve su voz de gratitud como lo hizo Jesús con el Padre cuando toma aquellos panes en su mano. Toma aquellos panes y dice: Señor, yo te doy gracias. Gracias. Dele gracias a Dios. La ingratitud hacia Dios es de las cosas más terribles acerca del hombre que el hombre tiene hacia quien es su creador y hacia quien es su Señor, hacia quien es su Dios. El Dios amoroso, el Dios misericordioso. Dele gracias a Dios por lo que tiene. Y ahora dígale: Señor, Dios, ahora pon en mí, Señor, cada día el anhelo de compartir con otros. Dice que Jesús le dijo a los discípulos: repartan todo esto, repartan lo que tienen, esos pocos pececillos, y ahí fue multiplicándose, repartan. Y muchos dicen: no, es que yo reparto aquello que eventualmente me sobra. Eso no lo encontramos nosotros nunca en la Biblia, eso no nos enseñó Jesús. Usted es aquel discípulo de Jesús que solo entrega esos peces para que usted los reparte igualmente. Pero ¿saben qué es lo que ocurre? Luego sobra, y son una cantidad enorme, sobran tantas canastas. Y entonces repártelo igualmente. Y vea entonces el milagro de Dios obrando en su vida. Eso significa pensar en grande. Pensar en grande es de poner todo en las manos de Dios para que lo multiplique, para que Él supla, para que Él sacie. Y todo sobró, y nada desperdicie, nada desperdicie. Como Jesús así se lo enseñó a sus discípulos. Usted igualmente no desperdicie sus talentos, no desperdicie aquello lo cual usted produce, nada desperdicie. No puede ser. Allí donde está, inclusive si algo produce y ahí encontramos utilidades o excedentes, pues entonces reinviértalos nuevamente. Nada desperdicie, dice Jesús, comparte igualmente con otros, ten un corazón amplio. Y ahora, Señor, yo en ti confío, mi Señor y Dios. Así, oh Dios, como lo hizo David, así, Señor, así lo quiero hacer. Gracias, oh Dios. Señor, tú no me enseñas
a ser gigante, lo que me enseñas es a derribar gigantes, oh Dios, que es muy distinto. Ahora, Señor y Dios, Señor Dios, tú eres poderoso, tú eres grande, tú estás por encima de cualquier barrera, de cualquier gigante, de cualquier obstáculo, de cualquier muralla, como aquella muralla de Jericó. Tú eres más fuerte que la más fortificada de las ciudades, que la más fortificada fortificado de los problemas, de las adversidades. Ahora, Señor y Dios, yo te doy gracias porque tú escuchas, Dios, mi oración, escuchas nuestra oración. Y ahora, Dios, que tu mano sea tocando en este momento, tu mano de poder, como aquella mano que tocó los ojos de aquel ciego, como oh Dios, como aquella mano que levantó paralíticos, como aquella mano que dio libertad a tantos, Señor, que sanó enfermos, Dios, y que lo sigue haciendo. Ahora derrama, oh Dios, tu mano poderosa. Pon tu mano en este momento sobre la vida de Jaime, Señor. Yo te doy gracias, porque Dios, ahí está Él, tu Hijo, ahí está tu siervo, mi Señor. Tómalo en este momento y gracias porque tú estás con Él en este instante. Y eso es lo más maravilloso, tu presencia está con Él y que seas tú poniendo tu mano sobre cada uno de los enfermos, oh Dios. Dios, que en este momento están allí, Señor, hospitalizados o están ahí convaleciendo con ocasión de esta pandemia o de cualquier enfermedad. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, Dios, y ahora toca a cada uno, mi Señor y mi Dios, como tocaste a aquel ciego. Toca a cada uno, Dios. Para muchos esto podrá parecer absurdo, como seguramente para muchos lo que Jesús hizo con aquel ciego. Pero no lo es, para que usted pueda ser sano. Ahora alaba, Señor, cada uno. Y gracias, oh Dios, porque tu mano poderosa los está tocando, porque tu corazón lleno de misericordia está sobre cada uno. Oh Dios, gracias, Señor, te doy por aquellos, oh Dios, que en ti han puesto su fe, en ti han puesto su esperanza. Y ahora, Dios, Señor, toma a aquellos que padecen de cualquier situación, de cualquier necesidad. Y gracias porque tú suples, como supliste a la viuda de Sarepta, Señor, como supliste todas sus necesidades y a tantos en los cuales, oh Dios, tú nos mostraste tu gran poder, tu misericordia, Dios, tu provisión. Gracias, Dios bueno, Dios, Señor, de bendición, porque todo tu bien viene de ti. Y ahora que tu bendición sea sobre cada uno de estos tus hijos, cada uno de estos que ha dispuesto su corazón para levantarse en esta mañana y buscarte hoy y siempre. Amén.